Ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa juró que no mataría más que al negro, puesto que el joven tenía una disculpa. Después, volviéndose hacia Giafar, le dijo: trae a mi presencia al pérfido negro que ha sido la causa de esta muerte. Y si no puedes dar con él, perecerás en su lugar. Y Giafar salió llorando, y diciéndose: ¿dónde lo podré hallar para traerlo a su presencia? Si es extraordinario que no se rompa un cántaro al caer, no lo ha sido menos el que yo haya podido escapar de la muerte. Pero, ¿y ahora? Indudablemente, el que me ha salvado la primera vez, me salvará, si quiere, la segunda. Así, pues, me encerraré en mi casa a los 3 días del plazo. Porque, ¿para qué voy a emprender pesquisas inútiles? Confío en la voluntad del Altísimo. Y en efecto, Giafar no se movió de su casa en los 3 días del plazo. Y al 4.º día mandó llamar al cadí, e hizo testamento ante él, y se despidió de sus hijos llorando. Después llegó el enviado del califa, para decirle que el sultán seguía dispuesto a matarle si no parecía el negro. Y Giafar lloró más todavía, y sus hijos con él. Después quiso besar por última vez a la más pequeña de sus hijas, que era la preferida entre todas, y la apretó contra su pecho, derramando muchas lágrimas por tener que separarse de ella. Pero al estrecharla contra él, notó algo redondo en el bolsillo de la niña, y le preguntó: ¿qué llevas ahí? Y la niña contestó: oh padre, una manzana. Me la ha dado nuestro negro Rian. Hace 4 días que la tengo. Pero para que me la diese tuve que pagar a Rian 2 dinares. Al oír las palabras negro y manzana, Giafar sintió un gran júbilo y exclamó: «¡Oh libertador!». Y enseguida mandó llamar al negro Rian. Y Rian llegó, y Giafar le dijo: «¿De dónde has sacado esta manzana?». Y contestó el negro: «Oh mi señor, hace 5 días que, andando por la ciudad, entré en una calleja y vi jugar a unos niños, uno de los cuales tenía esa manzana en la mano. Se la quité y le di un golpe, mientras el niño me decía llorando: «Es de mi madre, que está enferma». Se le antojó una manzana, y mi padre ha ido a buscar la basara, y esa y otras 2 le han costado 3 dinares de oro. Y yo he cogido esa para jugar». Y siguió llorando. Pero yo, sin hacer caso de sus lágrimas, vine con la manzana a casa, y se la he dado por 2 dinares a mi ama más pequeña. Y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de una mujer por culpa de su negro Rian. Por tanto, dispuso que lo encerrasen enseguida en un calabozo. Y después, muy contento por haberse librado de la muerte, recitó estas 2 estrofas. Si tu esclavo tiene la culpa de tus desdichas, ¿por qué no piensas en deshacerte de él? ¿Ignoras que abundan los esclavos y que solo tienes un alma sin que puedas sustituirla? Pero luego pensó otra cosa y cogió al negro y lo llevó ante el califa, a quien contó la historia. Y el califa Harún al-Rachid se maravilló tanto que dispuso se escribiese tal historia en los anales para que sirviera de lección a los humanos. Entonces Giafar le dijo: «No tienes para qué maravillarte tanto de esa historia, oh comendador de los creyentes, pues no puede igualarse a la del visir Nureddin y su hermano Chamseddin». Y el califa exclamó: «¿Y qué historia es esa, más asombrosa que la que acabamos de oír?». Y Giafar dijo: «Oh príncipe de los creyentes, no te la contaré sino a cambio de que perdones su irreflexión a mi negro Rian. Y el califa respondió: «Así sea. Te hago gracia de su sangre». Entonces Giafar al-Barmaki dijo: «¿Sabe, oh comendador de los creyentes, que había en el país de Mesrú un sultán justo y benéfico? Este sultán tenía un visir sabio y prudente, versado en las ciencias y las letras. Y este visir, que era muy viejo, tenía 2 hijos que parecían 2 lunas. El mayor se llamaba Chamseddin y el menor Nureddin, pero Nureddin, el más pequeño, era ciertamente más guapo y mejor formado que Chamseddin, el cual, por otra parte, era perfecto. Pero nadie igualaba en todo el mundo a Nureddin. Era tan admirable
que en ninguna comarca se ignoraba su hermosura, y muchos viajeros iban a Egipto, desde los países más remotos, solo por el gusto de contemplar su perfección y las facciones de su rostro. Pero quiso el destino que falleciera su padre el visir, y el sultán se condolió mucho. Enseguida mandó llamar a los dos jóvenes, hizo que se aproximaran a él, les regaló trajes de honor, y les dijo: «Desde ahora desempeñaréis junto a mí el cargo de vuestro padre». Entonces ellos se alegraron, y besaron la tierra entre las manos del sultán. Después hicieron que duraran todo un mes las exequias fúnebres de su padre, y enseguida empezaron a desempeñar su nuevo cargo de visires, y cada uno ejercía durante una semana las funciones del visirato. Y cuando el sultán salía de viaje, solo llevaba consigo a uno de los dos hermanos. Y una noche entre las noches, ocurrió que el sultán tenía que salir a la mañana siguiente, y habiéndole tocado el cargo de visir aquella semana a Chamseddin, el mayor, los dos hermanos departían sobre asuntos diversos para entretener la velada. En el transcurso de la conversación, el mayor dijo al menor: «Oh hermano mío, creo que debemos pensar en casarnos, y mi intención es que nos casemos la misma noche». Y Nureddin contestó: «Hágase según tu voluntad, oh hermano mío, pues estoy de acuerdo contigo en esta y en todas las cosas». Y convenido ya entre los dos este primer punto, Chamseddin dijo a Nureddin: «Cuando, gracias a Dios, nos hayamos unido con dos jóvenes, y suponiendo que nuestras mujeres conciban la primera noche de nuestras bodas, y que luego den a luz en un mismo día, si Dios lo quiere, tu esposa un niño y la mía una niña, tendremos que casar uno con otro a los dos primos». Y Nureddin repuso: «Oh hermano mío, ¿y qué piensas pedir entonces como dote a mi hijo para darle a tu hija?». Y Chamseddin dijo: «Pediré a tu hijo, como precio de mi hija, 3000 dinares de oro, 3 huertos y 3 de los mejores pueblos de Egipto. Y realmente esto será bien poca cosa, comparado con mi hija. Y si tu hijo no quiere aceptar ese contrato, no habrá nada de lo dicho». Al oírlo, respondió Nureddin: «Pero, ¿estás soñando? ¿Qué dote quieres pedirle a mi hijo? ¿Has olvidado que somos dos hermanos, y hasta dos visires en uno solo? En vez de esas exigencias, deberías ofrecer como presente tu hija a mi hijo, sin pensar en pedirle ninguna dote. Además, ¿no sabes que el varón vale siempre más que la hembra? Y aquí que el varón es mi hijo, y aún aspiras a que lleve la dote, cuando es tu hija quien debiera traerla. Obras como aquel comerciante que no quiere vender su mercancía, y para asustar al parroquiano empieza por pedirle 4 veces su precio». Entonces dijo Chamseddin: «Sin duda te figuras que tu hijo es más noble que mi hija, lo cual demuestra que careces en absoluto de razón y sentido común, y sobre todo de agradecimiento. Porque al hablar del visirato, olvidas que tan altas funciones me las debes a mí solo, y si te asocié conmigo, fue por lástima únicamente, para que pudieses ayudarme en mi labor, pero, en fin, ya está dicho. Puedes creer lo que gustes, porque yo desde el momento en que piensas así, ya no quiero casar a mi hija con tu hijo ni a un peso de oro». Mucho le dolieron estas palabras a Nureddin, que contestó: «Tampoco yo quiero casar a mi hijo con tu hija». Y Chamseddin replicó entonces: «Pues no hay para qué hablar más del asunto. Y como mañana tengo que marchar con el sultán, no dispongo de tiempo para que comprendas lo inconveniente de tus palabras. Pero después, ya verás, cuando regrese, si Dios lo permite, sucederá lo que ha de suceder». Entonces Nureddin se alejó, muy apenado por esta escena, y se fue a dormir solo, con sus tristes pensamientos. A la mañana siguiente salió de viaje el sultán, acompañado del visir Chamseddin, y se dirigió hacia la ribera del Nilo, lo atravesó, para llegar a Guesira, y desde allí hasta las pirámides. En cuanto a Nureddin, después de haber pasado aquella noche contrariadísimo por el modo de proceder de su yermano, se levantó casi al amanecer, hizo sus abluciones, dijo la primera oración matinal, y después se dirigió a su armario, del cual sacó una alforja, y la llenó de oro, pensando siempre en las palabras despectivas de Chamseddin y en la humillación sufrida. Y entonces recitó estas estrofas: «Marcha, amigo mío, abandónalo todo,
y marcha. Otros amigos encontrarás en vez de los que dejas. Marcha. Deja la ciudad y arma tu tienda de campaña. Y vive en ella. Allí, y nada más que allí, encontrarás las delicias de la vida. En las moradas civilizadas y estables, no hay fervor ni hay amistad. Créeme, huye de tu patria. Arráncate del suelo de tu patria. Intérnate en países extranjeros. Escucha. He comprobado que el agua que se estanca se corrompe, podría librarse de su podredumbre corriendo nuevamente. Pero de otro modo es incurable. He observado también la luna llena y pude averiguar el número de sus ojos de luz. Pero si no hubiese seguido sus revoluciones en el espacio, no habría podido conocer los ojos de cada cuarto de luna, los ojos que me miraban. ¿Y el león? ¿Sería posible cazar al león si no hubiese salido del espeso bosque? ¿Y la flecha? ¿Mataría la flecha si no escapara violentamente del arco tenso? ¿Y el oro y la plata? ¿No serían polvo vil si no hubiesen salido de sus yacimientos? ¿Y el armonioso laúd? Ya sabes, solo sería un pedazo de leño si el obrero no lo arrancase de la tierra para darle forma. Expatríate y alcanzarás las cumbres. Si permaneces adherido a tu suelo, jamás escalarás la altura. Cuando acabó de recitar estos versos, mandó a uno de sus esclavos que le ensillase una mula torda, poderosa y rápida para la marcha. Y el esclavo preparó la mejor de todas las mulas, le puso una silla guarnecida de brocado y de oro, con estribos indios y una gualdrapa de terciopelo de Ispahan. Y lo hizo tan bien que la mula parecía una recién casada con su traje nuevo y brillante. Después todavía dispuso Nureddin que le echasen encima de todo un tapiz grande de seda y otro más pequeño, de raso, terminado lo cual colocó entre los dos tapices la alforja llena de oro y de alhajas. Enseguida dijo a este esclavo y a todos los demás: me voy a dar una vuelta por fuera de la ciudad, hacia la parte de Caliaubia, donde pienso pasar 3 noches. Siento una presión en el pecho y voy a dilatar mis pulmones respirando el aire libre. Pero prohíbo a todo el mundo que me siga. Y provisto de víveres para el camino, montó en la mula y se alejó rápidamente. No bien salió del Cairo, anduvo tan ligero que al mediodía llegó a Belbeis, donde se detuvo. Bajó de la mula para descansar y dejarla descansar, comió algo, compró en Belbeis cuanto podía necesitar para él y para la mula y reanudó el viaje. 2 días después, precisamente al mediodía, merced al paso de su mula, entró en Jerusalén, la ciudad santa. Allí se apeó de la mula, descansó y la dejó reposar, extrajo del saco algo de comida y después de alimentarse colocó el saco en el suelo para que le sirviese de almohada. Luego de haber extendido el tapiz grande de seda, se durmió, pensando siempre con indignación en la conducta de su hermano. Al otro día, al amanecer, montó de nuevo y no dejó de caminar a buen paso hasta llegar a la ciudad de Alepo. Allí se hospedó en uno de los canes de la ciudad y dejó transcurrir tranquilamente 3 días, descansando y dejando descansar a la mula, y cuando hubo respirado bien el aire puro de Alepo, pensó en continuar el viaje. Y al efecto, montó otra vez en la mula, después de haber comprado los maravillosos dulces que se hacen en Alepo, rellenos de piñones y almendras, cubiertos de azúcar, y que le gustaban mucho desde la niñez. Y dejó que la mula se encaminase por donde quisiese, pues al salir del Alepo ya no sabía dónde dirigirse. Y cabalgó día y noche, hasta que una tarde, después de puesto el sol, se encontró en la ciudad de Basra, pero no sabía que aquella ciudad fuese Basra. Y no supo su nombre hasta después de llegado al Khan, donde se lo dijeron. Se apeó entonces de la mula, la descargó de los 2 tapices, de las provisiones y de la alforja, y encargó al portero del Khan que la paseara un poco, para que no se enfriase por descansar enseguida. Y en cuanto a Nureddin, él mismo tendió su tapiz y se sentó en el Khan para reposar. El portero del Khan cogió la mula de la brida y se fue con ella. Pero ocurrió la coincidencia de que precisamente entonces el visir de Basra hallábase sentado a la ventana de su palacio,
contemplando la calle, y al divisar una mula tan hermosa, con sus magníficos jaeces de gran valor, sospechó que esta mula pertenecía indudablemente a algún visir entre los visires extranjeros, o acaso a algún rey entre los reyes. Y se puso a mirarla, sintiendo una gran perplejidad, y después ordenó a uno de sus esclavos que le trajese enseguida al portero que paseaba la mula. Y el esclavo corrió en busca del portero, y lo llevó ante el visir. Entonces el portero avanzó un paso y besó la tierra entre las manos del visir, que era un anciano de mucha edad y muy respetable. Y el visir dijo al portero: ¿Quién es el amo de esta mula, y qué posición tiene? El portero contestó: Oh mi señor, el amo de esta mula es un joven muy hermoso, lleno de seducciones, ricamente vestido, como hijo de algún gran mercader, y todo su aspecto impone el respeto y la admiración. Ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el efrit terminó su relato de honestas palabras, y no esperan otra cosa sino que el jorobado salga de la Am. Y la efrita repuso: Se me figura, oh compañero, que te equivocas al afirmar que Cecelón es más hermosa que ese joven. No es posible. Es indudablemente el más hermoso de su tiempo. Pero el efrit respondió: Hermana mía, te aseguro que aquella joven es más bella todavía. No tienes más que venir conmigo, para que a su vista te convenzas. Bien fácil te ha de ser esto. Además, podríamos aprovechar la ocasión para burlar al maldito jorobado aquella maravilla hecha carne. Porque los dos jóvenes son dignos el uno del otro, y tanto se parecen, que diríase que son hermanos, o primos por lo menos. Y me parece que haríamos una acción digna de nosotros, si oponiéndonos a la injusticia del sultán, pudiéramos sustituir este joven en lugar del jorobado. Entonces contestó la efrita: Razón tienes, hermano mío. Llevemos en brazos a ese mancebo dormido y juntémoslo con la joven de quien hablas. Así haremos una buena obra, y veremos además cuál es más hermoso de los dos. Y el efrit dijo: Escucho y obedezco. Tus palabras están llenas de rectitud y de justicia, vamos pues. Y entonces el efrit se echó a cuestas al joven y comenzó a volar, seguido de cerca por la efrita, que le ayudaba para llegar antes, y ambos, de este modo, llegaron cargados al Cairo con toda rapidez. Y allí soltaron al hermoso Hasán, dejándole dormido sobre el banco de una calle próxima al palacio, que rebosaba de gente. Y entonces le despertaron. Hasán se despertó y quedó en la más extrema perplejidad al no verse en Basra, en la tumba de su padre, y miró a la derecha, y miró a la izquierda, y no conocía nada de aquello. Pues aquello era una ciudad, pero una ciudad muy distinta a la de Basra. Tan sorprendido quedó, que abrió la boca para gritar, pero enseguida vio delante de sí a un hombre gigantesco y barbudo, que le guiñó el ojo para indicarle que no gritase. Y Hasán se contuvo. Y aquel hombre, que era el efrit, le presentó una vela encendida, y le mandó que se uniera a las muchas personas que llevaban velas encendidas para acompañar a la boda, y le dijo: Sabe que soy un efrit, pero creyente. Te transporté aquí durante tu sueño. Esta ciudad es el Cairo. Te he traído porque te quiero y deseo favorecerte sin ningún interés, solo por amor a Dios y por tu hermosura. Toma esta vela encendida, intérnate entre la muchedumbre y marcha con ella hasta ese hammam que allí ves. De él ha de salir una especie de jorobado a quien llevarán triunfalmente, síguele. Ves siempre a su lado, pues es el novio. Entrarás en el palacio con él, y al llegar a la gran sala de recepciones te colocarás a su derecha, como si fueses de la casa. Y cada vez que veas llegar ante vosotros un músico, una danzarina o una cantora, métete la mano en el bolsillo, que ya cuidaré yo de que esté siempre lleno de oro, y cógelo a puñados sin vacilación alguna y arrójaselo a todos. Y no temas que se te acabe, que eso es cuenta mía. Obsequia, pues, con puñados de oro a cuantos se te acerquen. Aventúrate y no te detengas ante nada. Confía en Dios que te creó tan hermoso y en mí que te estimo. Además, todo lo que te suceda,
te sucederá por la voluntad y el poder del Altísimo. Y dichas estas palabras, el efrit desapareció. Entonces Hassan Badreddin de Basra dijo para sí, ¿qué querrá decir todo esto? ¿De qué favores me ha hablado este asombroso efrit? Pero sin perder más tiempo en estas preguntas, echó a andar, encendió su vela en la de un invitado, y llegó al hammam cuando el jorobado había acabado de bañarse y salía a caballo con un traje magnífico. Hassan Badreddin se internó entonces entre la muchedumbre, dándose tanta maña, que llegó a la cabeza de la comitiva, junto al jorobado. Y entonces brilló en todo su esplendor la maravillosa hermosura de Hassan. Iba vestido con el más suntuoso de sus trajes de Basra, llevaba un manto de seda tejido con hilo de oro, y en la cabeza un birrete rodeado de un magnífico turbante bordado en oro y plata, puesto a la usanza de Basra. Y todo ello realzaba su apuesto continente y su hermosura. Durante la marcha del cortejo, cada vez que una cantora o una danzarina se separaba del grupo de los músicos y se acercaba a él para llegar frente al jorobado, Hassan Badreddin se echaba mano al bolsillo y sacándola llena de oro, lo derramaba a puñados a su alrededor y echaba más en la pandereta de la danzarina o de la cantora, llenándola de oro, con ademanes de sin igual donosura. Y por eso todas estas mujeres, lo mismo que la muchedumbre, quedaron asombradas de aquella esplendidez, admirando la belleza y los encantos de Hassan. La comitiva acabó por llegar al palacio. Entonces los chambelanes detuvieron a la multitud y solo dejaron entrar detrás del jorobado a los músicos, las danzarinas y las cantoras. Pero las cantoras y las danzarinas interpelaron unánimemente a los chambelanes y les dijeron: «Hacéis bien en impedir a esos hombres que entren con nosotras en el harén para presenciar cómo se viste la novia. Pero por nuestra parte, nos negaremos a entrar si no nos acompaña este joven que nos ha colmado de beneficios. Y no hemos de festejar a la novia como no sea en presencia de este joven, amigo nuestro». Entonces las mujeres se apoderaron a la fuerza del joven Hassan y lo llevaron con ellas al harén, en medio de la gran sala de fiestas. Y fue el único hombre que estuvo en el harén a despecho de la nariz del jorobado, que no pudo impedirlo. Allí se hallaban reunidas todas las damas de palacio, las esposas de los emires, visires y chambelanes. Y se alineaban en 2 filas, sosteniendo cada una en la mano un gran cirio, y todas tenían la cara cubierta con el velillo de seda blanca, a causa de la presencia de aquellos 2 hombres, y Hassan y el jorobado pasaron por entre las 2 hileras y fueron a sentarse en una tarima alta, teniendo que atravesar las 2 filas de mujeres, que se prolongaban desde la sala de festejos hasta la cámara nupcial, de donde había de salir la novia para la boda. Al ver a Hassan Badreddin y advertir su hermosura, sus encantos y su rostro luminoso cual la luna creciente, las mujeres se emocionaron hasta casi quedarse sin aliento y perder la razón. Y ardía cada cual en deseos de abrazar a aquel joven maravilloso y traerte a su regazo, permaneciendo unidos 1 año, o 1 mes, o siquiera 1 hora. Y en un momento dado, todas estas mujeres, no pudiendo resistir por más tiempo, se descubrieron el rostro, levantando el velillo. Y se mostraron sin pudor, olvidando la presencia del jorobado. Y todas se acercaron a Hassan Badreddin para admirarle más de cerca y decirle palabras de amor, o siquiera guiñarle un ojo para que pudiese comprender cuánto le deseaban. Y además las danzarinas y las cantoras ponderaban la generosidad de Hassan, alentando a las damas a que le sirviesen lo mejor posible. Y las damas decían: «He aquí un hermoso joven, este sí que puede dormir con Setelón, nacieron el uno para el otro, confunda, pues, adiós a ese maldito jorobado». Y mientras las damas seguían alabando a Hassan y lanzando imprecaciones contra el jorobado, las tañedoras de instrumentos rompieron a tocar, se abrió la puerta de la cámara nupcial y la novia Setelón entró en la sala de festejos rodeada de eunucos y doncellas. Setelón, hija del visir Chamsein, apareció en medio de su servidumbre y brillaba como una hurí. Las otras, comparadas con ella, no eran más que unos astros que formaran su cortejo, como las estrellas que rodean a la luna al salir de una nube. Se había perfumado con ámbar, almizcle y rosa, y su peinada cabellera brillaba bajo la seda que la cubría.
Sus hombros admirables marcábanse a través de su traje suntuoso. Iba de un modo regio, entre otras galas, llevaba un vestido bordado de oro rojo, con dibujos de pájaros y flores. Y esto era el traje exterior, pues los interiores solo Dios sería capaz de conocerlos y estimarlos en su verdadero mérito. En la garganta lucía un collar que suponía incalculables millares de dinares, y cada una de sus piedras era de tal valor que ningún mortal, ni el rey en persona, las había visto iguales. En una palabra, Cerelona parecía tan hermosa como la luna llena en la 14ª noche. Y Hasan Badreddin seguía sentado entre el grupo de damas, causando la admiración de todas. Y la novia avanzó con un gracioso movimiento, dirigiéndose hacia el estrado. Entonces el jorobado se levantó y quiso besarla. Pero ella, horrorizada, lo rechazó y fue a colocarse rápidamente al lado del hermoso Hasan. Y pensar que era su primo, y ella no lo sabía, lo misma que él. Y todas las damas se echaron a reír, principalmente cuando la novia se detuvo ante el hermoso Hasan, por el cual se sintió al instante abrazada en deseos, y exclamó, levantando al cielo las manos: «Haz que este hermoso joven sea mi marido, y líbrame de ese palafrenero jorobado». Entonces Hasan Badreddin, siguiendo las instrucciones del efrit, metió la mano en su bolsillo y la sacó llena de oro, echándoselo a puñados a las servidoras de Cetelón y a las cantoras y danzarinas, que exclamaron: «Ojalá poseas a la novia». Y Badreddin correspondió con una gentil sonrisa a este deseo y a las felicitaciones. Y el jorobado se veía, durante esta escena, abandonado de todos, y hallábase solo, más feo que un mico. Y todas las personas que por casualidad se le acercaban a pasar junto a él apagaban la vela en señal de burla. Y así permaneció algún tiempo, aburriéndose y poniéndose cada vez de peor humor. La novia dio la vuelta al salón 7 veces consecutivas, vestía cada una de diferente modo, y seguida por todas las damas, y se paraba a cada vuelta delante de Hasan Badreddin el Basrawi. Y cada traje nuevo era mucho más hermoso que el anterior, y cada aderezo infinitamente superior a los otros aderezos. Y mientras avanzaba lentamente la novia, las tañedoras hacían maravillas y las cantoras decían las canciones más apasionadamente amorosas y excitantes, y las danzarinas, acompañándose con las panderetas, saltaban como pájaros. Y Hasan Badreddin el Basrawi no dejaba de lanzar puñados de oro, esparciéndolo por todo el salón, y las mujeres se precipitaban a recogerlo para tocar algo que hubiera pasado por la mano del joven. Y el jorobado presenciaba todo esto muy desolado, y su desolación aumentaba cada vez que veía a una de las mujeres volverse hacia Hasan. Y todo el mundo reía. Terminada la 7ª vuelta, se acabó la boda, que había durado gran parte de la noche. Y las tañedoras dejaron de pulsar los instrumentos, las danzarinas y las cantoras se detuvieron, pasando con todas las damas por delante de Hasan, besándole la mano o tocándole la orla del traje. Y todo el mundo le miraba al salir, haciéndole entender que no se moviera de aquel sitio. Y en efecto, solo quedaran en el salón el joven Hasan, el jorobado y la novia con su servidumbre. Entonces las doncellas se elevaron a Cetelón a la estancia destinada a desnudarse, quitaronla uno por uno los vestidos, diciendo al caer cada prenda, para librarla del mal de ojo. Y después se fueron, dejándola sola con su vieja nodriza, que antes de conducirla a la cámara nupcial tenía que aguardar que entrase primero el novio jorobado. Y el jorobado se levantó entonces de la tarima, y advirtiendo que Hasan no se movía de su asiento, le dijo secamente: «En verdad, Señor, que nos honraste mucho con tu presencia, colmándonos de beneficios esta noche. Pero ahora, para salir, no esperarás que te echen». Entonces el joven, que ignoraba lo que tenía que hacer, contestó, y levantándose salió. Pero apenas había franqueado los umbrales de la sala, se le apareció el efrit y le dijo: «¿A dónde vas, Badreddin? Detente y oye mis instrucciones. El jorobado acaba de marchar al retrete. Allí se las entenderá conmigo. Tú encamínate a la cámara nupcial, y cuando veas entrar a la novia,
le dices, tu verdadero marido soy yo. El sultán, de acuerdo con tu padre, ha empleado esta estratagema por temor al mal de ojo. Y en cuanto al palafrenero, que es el más miserable de los palafreneros, para indemnizarle le están preparando en la caballeriza un buen jarro de leche cuajada para que refresque a tu salud. Luego te acercarás a ella, y quitándole el velo harás con su persona lo que debes hacer, y dicho esto, desapareció el efrit. El jorobado había ido, efectivamente, al retrete para descargarse antes de entrar en la cámara de la novia. Y poniéndose de cuclillas sobre el mármol, comenzó su obra. Pero súbitamente el efrit tomó la forma de una rata y salió del agujero del retrete, dando gritos de rata, sic, sic. Y el jorobado dio una palmada para que huyese, y le chilló, jesi, jesi. Pero la rata empezó a crecer y se convirtió en un enorme gato de ojos feroces y brillantes, que rompió a maullar muy enfurecido. Después, como el jorobado prosiguiese en su operación, el gato fue creciendo, y se convirtió en un perro enorme, que se puso a ladrar, guau, guau. Entonces el jorobado comenzó a asustarse, y le dijo, marcha de ahí, monstruo. Pero el perro, creciendo siempre, se convirtió en un borrico, que se puso a rebuznar en la misma cara del jorobado con un estrépito terrible. Y el jorobado, lleno de terror, sintió que todo su vientre se deshacía en diarrea, y apenas, si pudo gritar, socorro, socorro. Y enseguida el borrico creció aún más y se transformó en un búfalo monstruoso, que obstruyó por completo la puerta del retrete para que no se le escapase, y el búfalo, esta vez habló con voz de hombre, y dijo, caiga la desgracia sobre ti, jorobeta, eres el palafrenero más inmundo. Al oír estas palabras, sintió el jorobado que le invadía el frío de la muerte, y resbaló a medio vestir hasta el pavimento, y las mandíbulas se le entrechocaron, acabando el espanto por soldárselas. Entonces el búfalo gritó, jorobado de Betún, ¿no has podido buscar otra mujer más que a mi querida? Y el palafrenero, lleno de terror, no pudo articular palabra. Y el efrit le dijo, responde, o te haré morder tus excrementos. Entonces, el jorobado, todo tembloroso por esta terrible amenaza, pudo decir, yo no tengo la culpa, pues sabe que me han obligado. Y además, oh poderoso soberano de los búfalos, yo no iba a adivinar que la joven tuviese un búfalo por amante. Pero juro que me arrepiento y que pido perdón a Dios y a ti. Entonces el efrit le dijo, vas a jurar por Dios que obedecerás mis órdenes. Y el jorobado se apresuró a jurar, y el efrit le dijo, pasarás aquí la noche, hasta que salga el sol, y no te marcharás hasta esa hora. Pero sobre todo, no digas una palabra de esto, si no quieres que te rompa la cabeza en 1000 pedazos. Y no vuelvas a poner los pies en esta parte del palacio, ni acercarte al harén, porque te repito que he de aplastarte la cabeza y hundirte en el pozo negro. Y luego añadió, ahora voy a ponerte en una postura, y no te moverás hasta el amanecer. Entonces el búfalo agarró con los dientes al palafrenero y lo metió de cabeza en el agujero del retrete, sin dejarle fuera más que los pies. Y le repitió, mucho cuidado con hacer ni un movimiento. Y desapareció enseguida. Y esto es todo lo que le acaeció al jorobado. Por su parte, Hasan Badreddin el Basrawi, dejando que se las entendiesen el efrit y el jorobado, atravesó los aposentos particulares y entró en la cámara nupcial, yendo a sentarse en el testero. Y apenas había llegado, apareció la recién casada apoyada en su nodriza, que se detuvo a la puerta, dejando entrar solo a Setelón y sin ver bien al que estaba en el testero, y creyendo hablar con el jorobado, le dijo la vieja, levántate, héroe valiente, coge a tu esposa y pórtate de una manera brillante. Y ahora, hijos míos, Dios sea con vosotros. Y la vieja se retiró. Entonces entró muy desesperada Setelón, y se decía, es preferible la muerte, antes que este jorobado inmundo. Pero apenas hubo reconocido al maravilloso Badreddin dio un grito de felicidad, y dijo, oh querido mío, qué amable fuiste aguardándome tanto tiempo. Pero, ¿estás solo? Oh, qué dicha tan grande.
Te confieso que al verte en la sala junto a ese odioso jorobado, creí que os habíais asociado los dos para poseerme. Badreddin contestó: oh mi señora, ¿qué pensaste? ¿Es posible que te toque ese maldito jorobado? ¿Y cómo íbamos a asociarnos para tal cosa? Entonces Setelón preguntó: pero en fin, ¿quién de los dos es mi marido, él o tú? Y Badreddin repuso: soy yo, querida mía. Se ha inventado esta farsa del jorobado para hacernos reír y también para librarnos del mal de ojo, pues todas las damas han oído hablar de tu hermosura sin igual, y tu padre alquiló a ese palafrenero para que conjurase el mal de ojo, gratificándole con 10 dinares. Y ahora está en la caballeriza a punto de tragarse a nuestra salud un jarro de leche fresca bien cuajada. Al oír a Badreddin, Setelón llegó al colmo de la alegría y sonrió gentilmente y rompió a reír más gentilmente aún. Y luego, sin poder contenerse más, exclamó: querido mío, no esperaba yo una sorpresa tan agradable y ya me creía condenada a ser infeliz por todos los días de mi vida, pero mi ventura es tanto mayor por cuanto que voy a poseer un hombre digno de mi ternura. Y desde aquel instante, sin género de duda, quedó preñada Setelón, según verás en lo que sigue, oh emir de los creyentes. Y Badreddin se tendió al lado de Setelón, pasándole con suavidad la mano por debajo de la cabeza, y ella le rodeó también con su brazo, enlazándose ambos estrechamente, y antes de dormirse se recitaron estas estrofas admirables. No temas nada, y no hagas caso de los consejos del envidioso, pues no será el envidioso quien sirva a tus amores. Cuando el mundo vea dos corazones unidos por ardiente pasión, trata de herirlos con el acero frío. Pero tú no hagas caso. Cuando el destino pone una beldad a tu paso, es para que la ames y para que con ella únicamente vivas. Y esto sacó lo que acaeció a San Badreddin y a Setelón, la hija de su tío. El efrit, por su parte, se apresuró a ir en busca de su compañera la efrita, y uno y otro admiraron a los dos jóvenes dormidos. Luego el efrit dijo a la efrita: habrás visto, hermana, que tenía yo razón. Ahora debes cargar con el joven y llevarlo al mismo sitio de donde lo cogí, al cementerio de Basra, en la tumba de su padre Nureddin. Y hazlo pronto, que yo te ayudaré, pues ya apunta el día y no es posible que dejemos así las cosas. Entonces la efrita levantó al joven Hasán dormido, se lo echó a cuestas, sin más ropa que la camisa, y voló con él, seguida de cerca por el efrit. De improviso, durante la carrera por el aire, al efrit le asaltaron deseos respecto a la efrita, yendo cargada con el hermoso Hasán. Y la efrita no se hubiese opuesto en otra ocasión, pero ahora temía por el joven. Además intervino, afortunadamente, Dios enviando contra el efrit a unos ángeles, que le echaron encima una columna de fuego y lo abrazaron. Y la efrita y Hasán se vieron libres del terrible efrit, que acaso los hubiese desplomado desde aquella altura. Entonces la efrita descendió al suelo, hacia el mismo sitio donde había caído el efrit. Pero había escrito el destino que el lugar donde la efrita depositara a San Badreddin, por no atreverse a transportarlo ella sola más lejos, estaría muy próximo a la ciudad de Damasco, en el país de Siam. Y entonces la efrita llevó a Hasán muy cerca de una de las puertas de la ciudad, lo dejó suavemente en tierra y echó a volar otra vez. Cuando llegó la aurora, abriéronse las puertas de la ciudad, y los que salieron de ella se asombraron ante aquel maravilloso joven dormido, sin más ropa que la camisa y con un gorro de dormir en la cabeza en vez de turbante. Y se decían unos a otros: es asombroso, mucho habrá tenido que velar para estar ahora dormido tan profundamente él. Y otros dijeron: hermoso joven. Pero, ¿por qué estará casi desnudo? Otros contestaron: probablemente, este pobre joven habrá pasado en la taberna más tiempo del preciso, y habrá bebido más de lo que pueda resistir. Y al regresar de noche, habrá encontrado cerradas las puertas, decidiéndose a dormir en el suelo. Pero mientras conversaban de este modo, se levantó la brisa matinal, y acariciando al hermoso joven, le alzó la camisa. Despertó entonces Badreddin, y hallándose tumbado cerca de aquella puerta desconocida y rodeado por tantas personas,
se sorprendió mucho y exclamó: ¿Dónde estoy, buena gente? Os ruego que lo digáis. ¿Y por qué me rodeáis así? ¿Qué es lo que ocurre? Y le contestaron: nos hemos detenido por el gusto de verte. Pero ¿no sabes que te hallas a las puertas de Damasco, en donde has pasado la noche? Y Hasán replicó: buena gente, ¿qué me decís? He pasado la noche en el Cairo. ¿Y me decís que estoy en Damasco? Entonces se echaron a reír todos, y uno de ellos dijo: a gran tragador de aschichi. Y dijeron otros: está loco, sin remedio, lástima que esté demente un joven tan hermoso. Y otros añadieron: pero, en fin, ¿qué historia es esa con que has querido engañarnos? Entonces Hasán Badreddin contestó: buena gente, yo no miento nunca. Os afirmo y repito que esta noche la he pasado en el Cairo, y la anterior en mi pueblo, que es Basra. Al oírle, uno gritó: ¡qué cosa más sorprendente! El otro dijo: está loco, y algunos se esternillaban de risa, dando palmadas. Y otros dijeron: ¿no es una verdadera lástima que un joven tan admirable haya perdido la razón? ¡Qué loco tan singular! Y otro, más prudente, le dijo: hijo mío, vuelve en ti y no digas semejantes extravagancias. Entonces Hasán contestó: sé muy bien lo que digo. Además, habéis de saber que anoche, en el Cairo, pasé una noche muy agradable como recién casado. Entonces todos se convencieron de su locura. Y uno de ellos exclamó riéndose: ya veis que este pobre joven se ha casado en sueños, ¿y qué tal es ese matrimonio? ¿Era un aurí? Pero Badreddin empezaba a enfadarse, y les dijo: pues al que era un aurí, y he ocupado el lugar de un asqueroso jorobado, y me he puesto su gorro de dormir, ¿qué es este? Y luego recapacitó un momento, y dijo: pero buena gente, ¿en dónde está mi turbante, y mis calzoncillos, y mi ropón, y mis calzones? Y sobre todo, ¿en dónde está mi bolsillo? Y Hasán se levantó y buscó su traje a su alrededor. Y entonces todos empezaron a guiñarse el ojo y a hacerse señas de que el joven estaba loco de remate. Entonces el pobre Hasán se decidió a entrar en la ciudad tal como estaba, y tuvo que atravesar las calles y los zocos en medio de un gran cortejo de niños y de mayores que gritaban: es un loco, un loco. Y el pobre Hasán ya no sabía qué hacer, cuando Dios, temiendo que a la hermosa joven le ocurriese algo, le hizo pasar por junto a una pastelería que acaba de abrirse. Y Hasán se refugió en la tienda, y como el pastelero era un hombre de puño, cuyas hazañas eran muy conocidas en la ciudad, la gente tuvo miedo y se retiró, dejando en paz al joven. Cuando el pastelero, que se llamaba Elail Abdalá, vio al joven Hasán Badreddin y pudo examinarlo a su gusto, le maravilló su hermosura, sus encantos y sus dones naturales, y rebosante de cariño el corazón, le dijo: oh gentil mancebo, dime de dónde vienes. Nada temas, pero refiéreme tu historia, pues ya te quiero más que a mi misma vida. Y Hasán contó entonces toda su historia al pastelero Elail Abdalá, desde el principio hasta el fin. Y el pastelero, profundamente maravillado, dijo a Hasán: oh mi joven señor Badreddin, en verdad que esa historia es muy sorprendente y muy extraordinario tu relato. Pero te aconsejo, hijo mío, que a nadie se lo cuentes, pues es peligroso hacer confidencias. Te ofrezco mi tienda, y vivirás conmigo hasta que Dios se digne dar término a las desgracias que te afligen. Además, yo no tengo hijos, y me dará mucho gusto si quieres aceptarme por padre. Yo te adoptaría como hijo. Y Hasán respondió: aceptado, sea según tu deseo. Enseguida fue al zoco el pastelero, y compró trajes magníficos con que vestir al joven, y lo llevó a casa del cadí, y ante testigos nombró hijo a Hasán Badreddin. Y Hasán permaneció en la pastelería como hijo del amo, y cobraba el dinero de los parroquianos, y les vendía pasteles, tarros de dulce, fuentes llenas de crema y toda la confitería famosa de Damasco, y aprendió enseguida el oficio de pastelero, que le gustaba mucho, por las lecciones recibidas de su madre, la mujer del visir Nureddin, que preparaba pasteles y dulces delante de él cuando era niño. Y como en toda la ciudad de Damasco fue elogiada la hermosura de Hasán,
el gallardo joven de Basra, hijo adoptivo del pastelero, la tienda de Al-Abdalá llegó a ser la más frecuentada de todas las pastelerías de Damasco. Y esto fue todo lo de Hasan Badreddin. En cuanto a la recién casada Setelón, hija del visir Chamsein, he aquí lo que hubo de ocurrirle. Cuando se despertó Setelón, la mañana siguiente a la noche de sus bodas, no encontró a su lado al hermoso Hasán, pero figurándose que había ido al retrete, le aguardó muy tranquila. En aquel momento se presentó a saber de ella su padre el visir Chamsein. Llegaba muy inquieto. Estaba poseído de indignación por la injusticia del sultán obligándole a casar a la hermosa Setelón con el palafrenero jorobado. Y al entrar en las habitaciones de su hija, se dijo: como sepa que se ha entregado a ese inmundo jorobado, la mato. Golpeó en la puerta de la cámara nupcial y llamó: Setelón. Y desde dentro ella contestó: ya voy a abrir, padre mío. Y levantándose enseguida, abrió la puerta. Parecía más hermosa que de costumbre, y mostraba resplandeciente el rostro y el alma, satisfecha por haber sentido las caricias de aquel hermoso joven. E inclinándose ante su padre con coquetería, le besó las manos. Pero su padre, al verla tan contenta, en lugar de encontrarla afligida por su unión con el jorobado, le dijo: desvergonzada, ¿cómo te atreves a mostrarte con esa cara de alegría después de haber dormido con el horrendo jorobeta? Y Setelón, al oírlo, se echó a reír y exclamó: padre mío, dejémonos de bromas. Bastante tengo con haber sido la irrisión de todos los invitados, a causa de mi supuesto marido, ese jorobado que no vale ni la recortadura de una uña de mi verdadero esposo esta noche, oh qué noche, cuán llena de delicias junto a mi amado. Basta pues de bromas, padre mío. No me hables más del jorobado. El visir temblaba de coraje escuchando a su hija, y sus ojos estaban azules de furor, y dijo: ¿qué dices, desdichada? ¿No pasaste aquí la noche con el jorobado? Y ella contestó: oh padre mío, no me hables más del jorobado, confúndalo a él, a su padre, a su madre y a toda su familia. Sabe de una vez que estoy enterada de la superchería que inventaste para defenderme del mal de ojo. Y dio a su padre todos los pormenores de la boda y de cuanto le había ocurrido aquella noche, añadiendo: qué bien lo pasé sintiendo en mi regazo a mi adorado esposo, el hermoso joven de exquisitas maneras y espléndidos y negros ojos y de arqueadas cejas. Oído esto, gritó el visir: pero hija, ¿estás loca? ¿Sabes lo que dices? ¿Dónde se halla el joven a quien llamas tu esposo? Y Setelón respondió: ha ido al retrete. Entonces el visir, muy alarmado, se precipitó fuera de la habitación y corriendo hacia el retrete, se encontró al jorobado que seguía inmóvil, con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agujero. Estupefacto hasta más no poder, exclamó el visir: ¿qué veo? ¿Eres tú, jorobeta? Y como no le contestase, repitió esta pregunta en voz más alta. Pero el jorobado tampoco quiso contestar, porque seguía aterrado, creyendo que quien le hablaba era el efrit. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente,